tardes a todos y bienvenidos a este nuevo espacio, este nuevo encuentro virtual organizado por la Universidad Nacional del Nordeste a través de la Secretaría General de Extensión Universitaria. Un encuentro que se suma a los que venimos organizando desde esta Secretaría y que en esta oportunidad contamos con el muy valioso aporte de la Secretaria General de Ciencia y Técnica de nuestra universidad, la profesora María Silvia Leoni, a la cual agradecemos infinitamente su predisposición. Así que esta serie de webinarios, de espacios de diálogo, apuntan a generar encuentros que nos permitan dialogar de alguna manera con la realidad con la que estamos viviendo en este contexto de pandemia y de aislamiento social, y por otro lado también dialogar sobre los desafíos que tiene y que genera este contexto para el desarrollo disciplinar de cada una de las profesiones o disciplinas que veníamos trabajando. Así que muchísimas gracias a todos los asistentes por aceptar esta invitación. Muchísimas gracias a Cecilia, a María Silvia y a todo el equipo de la Secretaría que trabajaron para la organización de este encuentro, y principalmente muchísimas gracias a María Silvia y a la otra panelista que nos está acompañando por esta predisposición de poder acompañarnos en este momento. Así que, María Silvia, si te parece, te dejo para que hagas las presentaciones del caso. Muchísimas gracias a todos y una buena jornada. Bueno, muchas gracias, Juan. En primer lugar, quiero agradecerle a Juan la invitación para desarrollar esta actividad, aprovechando el Día del Historiador y de la Historiadora. Así que, bueno, el habernos convocado y el habernos ofrecido este espacio para poder hacerlo. Y como decía recién, bueno, festejamos su cumpleaños, que es el cumpleaños de Juan, con un webinar sobre historia. Así que bueno, agradecerle a él y agradecerles también a María Silvia Dilicia, a Karina Ramaciotti, que rápidamente aceptaron esta propuesta, la convocatoria, para conversar sobre cuestiones que nos preocupan y de total actualidad en el hacer del historiador, de la historiadora en el día de hoy. Para los que no están tan en tema, hoy se conmemora, ¿no es cierto?, el Día del Historiador, con, según lo dice la ley que fue sancionada en 2002, con el fin de homenajear a todos aquellos escritores, investigadores, etcétera, así dice la ley, que cada día se esfuerzan para difundir los acontecimientos del pasado, ¿no? Y la fecha fue tomada para recordar el mismo día de 1812 en que el primer triunvirato ordenó, y cito, poner por escrito, ¿no es cierto?, los acontecimientos de la Revolución de Mayo, y de este modo perpetuar la memoria de los hijos de América del Sur en la época de la independencia civil, tarea que después realizaría el deán Funes. Más allá de las consideraciones que podamos hacer sobre la elección, ¿no es cierto?, de esta fecha, la pertinencia de elegir esta fecha para conmemorar o para celebrar, ¿no es cierto?, la labor historiadora, queremos aprovechar el día para reflexionar sobre nuestro papel en el mundo actual y particularmente en este contexto de pandemia. En estos meses, los historiadores de la salud han sido ampliamente requeridos en los distintos países para proporcionar posibles horizontes frente a esta situación excepcional en la que vivimos. Así, por dar un ejemplo, la historiadora Ellen Amster recuerda que en el año 2014 la revista de Lancet había publicado un artículo titulado El cuerpo moribundo de la historia de la medicina, ¿no?, diciendo que ella no tenía nada, la historia de la medicina y de la salud en general, nada
por aportar o por decir, ¿no? Y ella lo recuerda en este momento para señalar que justamente ahora es cuando se acude a los historiadores como si fueran un oráculo de Delfos para poder dar respuestas, ¿no es cierto?, ante este panorama que vivimos. Y ella afirma que esta situación del COVID-19, ¿no?, nos está ayudando a las sociedades a repensar nuestras historias y a escribir también estas historias nuevamente. Otro ejemplo, en el caso de Brasil, 3 historiadores han publicado recientemente un almanaque COVID-19 con el subtítulo 150 días para no olvidar, donde tratan de analizar toda esta situación con todas las herramientas de la historia inmediata. Entonces, bueno, nos pareció importante para este momento, para festejar nuestro día, invitar a 2 especialistas de la historia de la salud de nuestro país. Una de ellas, María Silvia Dilicia, es licenciada en Historia, doctora en Geografía e Historia por el Instituto Universitario Ortega y Gasset de la Universidad Complutense de Madrid. Se desempeña como profesora titular de Historia de América III en la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de La Pampa. Dirige desde el año 2006 el Instituto de Estudios Sociohistóricos en la misma facultad, y desde el 2000, que es un instituto de doble dependencia, ¿no es cierto? Y el Instituto de Estudios Históricos y Sociales de La Pampa, que es de doble dependencia, con CONICET. Ha publicado artículos en revistas y libros vinculados a la historia social de la salud y la enfermedad. Es coeditora de la obra Patologías de la Patria, Enfermedades, Enfermos y Nación en América Latina, de 2012, y con Germán Soprano, Burocracias Estatales, Problemas, Enfoques y Estudios de Caso en la Argentina entre fines del siglo XIX y XX, el 2017. Al momento está preparando el dossier Salud Global e Historia, Estado de la Cuestión y Perspectivas Críticas, para ser presentado en Quinto Sol, la revista Historia. Muy brevemente, estos son los datos de María Silvia. Y Karina Ramacciotti es profesora y licenciada en Historia, doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, es investigadora independiente del CONICET y docente de la Universidad Nacional de Quilmes. Entre otras obras que tiene, ha compilado junto a Adriana Balobra Generando el Peronismo, Estudios de Cultura, Política y Género en 2004, y en el campo que hoy nos ocupa tiene una cantidad muy importante de trabajos, como Historia de la Enfermería en Argentina, pasado y presente de una profesión, del 2020, el más reciente, Los accidentes laborales en perspectiva histórica, del 2019, con Juan Manuel Cerdá y Carolina Vierna, La salud pública y la enfermería en Argentina, y una cantidad importante también de trabajos sobre las políticas sanitarias durante el peronismo. La mecánica que vamos a llevar adelante es, yo les voy a proponer 3 preguntas a ambas para que desarrollen seguidamente. Empezaremos por, ¿no es cierto?, por María Silvia, seguimos por Karina, y posteriormente las preguntas que vayan ustedes, los asistentes, escribiendo a través del chat, se las transmitiremos para que ellas respondan. Entonces, bueno, las preguntas generales para disparar esta conversación son las siguientes. En primer lugar, una pregunta personal para las dos, que es ¿por qué se volcaron a temas de historia de la salud? ¿Qué es lo que las llevó a ese campo, o a dirigirse a ese campo? ¿Qué es lo que han encontrado, ¿no es cierto?, en él? En segundo lugar, ¿qué puede decirnos hoy la historiografía, ¿no es cierto?, a la hora de enfrentar o analizar o interpelar esta situación de pandemia actual? Sobre todo la historia de la salud, ¿qué tiene para decirnos? Ya que vemos que todos están volviendo los ojos hacia ella para buscar respuestas, ¿no? Y en un nivel más general, ¿cómo ven el papel de los y las historiadoras, los historiadores en el contexto actual?
¿cómo se posicionan frente a esa pregunta reiterada que ha merecido muchísimos trabajos, libros, hasta recientemente, de historia para qué? ¿Mm? ¿Cómo podemos dar una respuesta también, ¿cierto?, a esa pregunta, relacionado también con la anterior? Así que bueno, le dejo la palabra a María Silvia en primer lugar. Bueno, muchas gracias. En principio me voy a tomar un minutito para agradecer a esta convocatoria, agradecer a María Silvia Leoni, a quien conozco no solamente como secretaria, sino también como historiadora del norte de esa hermosísima y amplia y compleja región. Y a toda la universidad que se ha tomado el trabajo de organizar esta actividad en estos tiempos que estamos viviendo. Así que muy merecido aplauso para ustedes por ponerse en ese tema. Y luego, si se me permite, voy a empezar por la última y después voy a tratar de llegar en el tiempo estipulado a redondear las otras cuestiones que realmente son interrogantes muy interesantes. ¿Cuál es el papel de los historiadores frente a la pregunta de la historia para qué? Bueno, habitualmente es un cuestionamiento que nos hacemos todo el tiempo, y hay una frase que desde ya me gusta indicar. La historia es, básicamente, no es el pasado ya pasó. La historia es una operación sobre ese pasado. Es algo bastante clásico que los historiadores decimos bastante, pero quiero un poco puntualizarlo. ¿Por qué digo esto? Porque el pasado ha transcurrido, nosotros no podemos hacerlo volver. Lo que podemos, como historiadores, es, digamos, más que recuperar el acontecimiento real, volver a, digamos, a servirnos a través de distintos medios, las fuentes documentales, a, digamos, plantearnos de alguna de estas preguntas nuevamente, ¿sí? Pero no podemos revivir el pasado, ¿sí? El pasado es una cosa y la historia es otra. Entonces, ese pasado que se nos ha escapado, ¿sí? Lo podemos, digamos, volver a retomar en el trabajo concreto que hacemos, ¿sí? Una cuestión importante, en el pasado, referido a la historia de la salud de la enfermedad, por ejemplo, hubo curadores populares. Hubo sistemas médicos específicos que, digamos, con cierto ordenamiento, que tenían una cierta eficacia. Hubo mujeres que ayudaban a parir, ¿sí? Hubo remedios y terapias, pero todas esas cosas están o pueden estar invisibilizadas. Los historiadores lo que hacemos, eso está en el pasado, lo que hacemos con nuestro trabajo es darlo a conocer a través de determinados interrogantes, preguntas y la aplicación de una conceptualización, ¿sí? Y muchas veces, en el caso particular de estos aspectos que estoy señalando, de aspectos olvidados o ocultos, lo que hacemos es a través de fuentes que nos proporcionan quienes olvidaron, quienes invisibilizaron a esos mismos sectores. A través de ellos es que los recuperamos, ¿sí? Esa situación es muy particular, porque no se trata de una cuestión automática, que automáticamente vamos a tener una historia de esto o aquello, sino se trata de una construcción, ¿sí? A mí me parece muy importante, porque a su vez requiere que organicemos, planteemos herramientas analíticas para ver ese proceso. Y ese proceso entonces implica una epistemología volcada al estudio, ¿sí? Histórico, y la organización de eso que llamamos operación, que no es más que un discurso, un relato. La pregunta es, y es una pregunta válida, ¿son infinitos esos relatos? ¿Pueden ser multitud de cuestiones que nos lleven a pensar sobre un determinado fenómeno? Hasta cierto punto. Ahí podemos discutir y seguramente alguien me va a preguntar sobre eso. Pero
indudablemente en ese relato que se va a actualizar y que se va a poner en funcionamiento en determinado momento, se ejerce el poder. Es un poder que es un poder siempre, obviamente, como todo poder es político, pero a su vez, en el caso de la historia, refiere fundamentalmente a aspectos académicos, ¿sí? Esto significa entonces que determinados objetos de la historia van a estar más ocultos que otros, ¿sí? ¿Por qué es importante la historia? Porque la historia explica, y esto me parece fundamental. ¿Desde dónde explica? Desde el presente. Ni más ni menos que desde el ahora. Ningún historiador puede decir cuestiones que no lo lleven a referir a su propia situación como tal en la profesión. De ahí va a poder explicar, va a poder hablar, va a poder referir desde su presente. Y ese presente va cambiando a lo largo incluso de sus propias funciones como tal, ¿sí? Un historiador que recién se inicia en la tarea va a tener algunas interpretaciones que luego incluso puede ir cambiando a lo largo de su carrera. Eso me parece muy importante. Ahí está la idea de para qué. La historia, yo no me inclinaría a esos conceptos de la historia es maestra de... No, la historia es una operación sobre el pasado, que resuelve algunas cuestiones, pero plantea muchas más, ¿sí? Y que nos permite, ¿sí? Nos permite entender nuestro presente, pero, luego de hacer toda una serie de interrogantes sobre ese presente. Bueno, ¿qué puede decirnos la historiografía para, digamos, a ver, ¿por qué? Ah, no, voy a la primera, ahí me voy a volcar a la primera, o sea, paso de la tercera a la primera, María Silvia Leoni, ¿sí? Si no es permitido alterar el orden. A ver, ¿por qué en particular uno se siente atraído hacia esta subdisciplina? Primero quiero marcar una diferencia. La historia de la salud de la enfermedad no es la historia de la medicina, son cuestiones, construcciones diferentes. La historia de la medicina ha sido un poco colonizada, podríamos decir. ¿Cómo? Por los médicos, ¿sí? Ha sido colonizada por los médicos. Mientras que la historia de la salud de la enfermedad es un campo para el accionar de los historiadores, de los sociólogos, de los antropólogos, de un grupo mucho más amplio de trabajadores, académicos, ¿sí? Y de personas que están interesados desde las ciencias sociales. Y quiero decir un concepto también importante, la medicina como tal es una ciencia social. Trabaja con constructos de diferentes disciplinas biológicas, médicas y de otras más, pero es una ciencia social. ¿Por qué a mí en particular me interesó? En principio, como decimos siempre, cuando estamos por escribir un trabajo, porque había una vacante, había una especie de hueco allí que yo encontré al iniciar esto allá por el año 1998, que es cuando me inicié en particular, cuando estaba haciendo el doctorado. Allí que me interesaba trabajar, una cuestión que habían analizado más los antropólogos que los historiadores, que eran la conexión, la interconexión entre diferentes sistemas médicos. Y entonces me interesaba ver cómo no solamente se oponían, sino en algún momento se habían interconectado. Trabajé sobre Argentina, trabajé sobre el siglo XVIII y XIX. A partir de allí encontré cuestiones que me resultaron interesantes, que me resultaron, digamos, que otros historiadores no habían visto o habían analizado de manera más colateral. Y me volqué luego de eso a estudiar una cuestión que nos hermana un poco a la Universidad del Nordeste y a otras universidades que estamos presentes aquí, que es la historia de los territorios nacionales. Digamos, la historia de la salud y la enfermedad había sido vista allá por el 2000, 2005, en ese momento cuando empecé a trabajar yo, había sido vista un poco partiendo desde la mirada, ¿sí? Desde la ciudad de Buenos Aires y acaso un poco más allá, no mucho más. Pero había referencias permanentes a Argentina. Sin embargo, los territorios nacionales, que son espacios
de gran riqueza heurística, ¿sí? No se había dicho mucho sobre ellos, ¿sí? Entonces me interesaba tener en cuenta y analizar qué había pasado allí en relación con la eliminación de las poblaciones indígenas y su reemplazo violento, ¿sí?, de otras poblaciones, ¿sí? ¿Qué había pasado en relación con las prácticas de salud de estas poblaciones originarias? ¿Qué habían traído, qué había pasado en relación con las epidemias? ¿Cómo había sido la construcción del sistema sanitario que había tenido un eje central, pero nuestro país es muy grande y los espacios justamente de los territorios nacionales implicaban entonces un desafío muy grande, ¿sí? ¿Qué había pasado en esos amplios espacios? Esa era otra cuestión que me interesaba ver, ¿sí? Analizarlos, tanto en el caso particular de lo que había pasado en La Pampa, que había sido un espacio muy particular, como el resto. Sobre todo trabajé con otros colegas también en relación con lo que había sucedido con la Patagonia, ¿sí? Con la Patagonia. A partir de allí surgieron otras preguntas. Esas otras preguntas eran, bueno, ¿quiénes son los actores y sujetos de la atención y de prácticas médicas? ¿Qué pasa con la extensión de la medicalización? ¿Es automática? ¿Tiene personas y sectores que se oponen? ¿Quiénes la pretenden y quiénes se resisten? Y a partir de allí empecé una línea un tanto diferente, que me llevó a visualizar a otros conjuntos medicalizados. En esos conjuntos medicalizados eran, por ejemplo, los inmigrantes, ¿sí? Y a partir de allí abrí una línea de investigación vinculada con la burocracia y la situación de la salud y de la enfermedad. Nuestros inmigrantes, gran parte de Argentina, había sido, digamos, Argentina fue poblada también, digamos, desde afuera, ¿sí? Y esa población que llegó desde afuera, lo hizo en barcos por puertos que se controlaban, ¿sí? La cuestión de la enfermedad fue un problema justamente que tenía relación con situaciones que nos están atravesando ahora, ¿sí? Enfermedades que se producían de manera sistemática, como la fiebre amarilla, pero también el cólera, también la viruela, las pestes, la peste bubónica, el tifus, en fin, toda una serie de enfermedades gravísimas para las cuales hoy en día tenemos vacunas, pero en ese momento no había. O tenemos, digamos, posibilidades de generación de cierta tecnología médica para evitarlas. Entonces, ¿qué había pasado con esas personas que llegaban por los puertos, sobre todo por el puerto de Buenos Aires? ¿Cómo era la situación a la recepción? ¿Quiénes eran los encargados de recibir a esta población? ¿Cómo lo hacían? ¿Cómo era ese contexto de contacto inicial, que era el primer inicio de contacto también con políticas públicas y con un Estado que se estaba organizando a finales del siglo XIX y que brindaba o quería brindar un lugar, un territorio para los pobladores de fuera? Pero ¿qué pobladores venían de afuera? ¿Cuáles eran los deseables? ¿Cuáles eran los indeseables? Todas esas preguntas me hacía yo respecto a la inmigración, porque cuando empezamos a hilar más fino, vemos que la migración europea fue la preferida, pero ¿migración europea de qué sector? ¿Cuáles eran estos inmigrantes seleccionados? ¿Y qué pasaba con aquellos que empezaron a llegar a partir de 1910, ¿sí? Que venían de otros puntos del planeta, ¿sí? ¿Cuál era la particularidad? Y me encontré algunas cuestiones interesantes, por ejemplo, que se empezaron a generar enfermedades para excluir a estos inmigrantes, enfermedades que hoy en día también están controladas, pero que por entonces no. Entonces empecé a ver un conjunto diferente. Y finalmente empecé a analizar, eso ya estoy llegando, no sé cómo voy con el tiempo, María Silvia. Está bien, seguí. Me quedan 5 minutos. Sí, está bien. Me quedan 5 minutos. Sí, bueno, me queda la última pregunta. La otra cuestión, y que en eso sigo, era ver o
a partir de estos conjuntos medicalizados que llegan desde afuera, empecé a observar también el papel de las agencias, no solamente nacionales, sino también internacionales. Y entonces allí, ¿cuál era el juego que tienen algunas asociaciones que hacen pie en Argentina en el siglo XIX, pero que se van fortaleciendo a lo largo del tiempo? Y entre ellas empecé a observar la organización, la conformación profesional y el trabajo de la Cruz Roja. La Cruz Roja es una asociación internacional, entonces me parece interesante ver también la particularidad de Argentina en esa organización. Y cuál es la definición de esto que en general llamamos el humanitarismo médico, pero que tiene muchas facetas y aristas para analizar. Y hoy en día, digamos, este es el año del COVID. Entonces voy a decir lo que me está pasando ahora, que a lo mejor Karina va a decir más o menos lo mismo, y otros historiadores que estaban en esto mucho más imbuidos. Todos estamos como volviendo, porque somos historiadores que trabajamos desde el presente, a ver cuestiones que ya habíamos dejado. Una de ellas es la historia de las epidemias. Hoy estoy trabajando nuevamente con la viruela, tratando de hacer una especie de breve historia de la viruela. ¿Y por qué la viruela? ¿Por qué me vuelve a interesar la viruela? Porque es la única enfermedad erradicada en el mundo. Entonces, esto que ha sido una especie de gran éxito, ¿sí?, de la medicina occidental a través de la vacunación, ¿no?, sistemática y de unas campañas específicamente organizadas de la OMS a partir de 1965, me interesaba ver qué pasaba con eso en Argentina. Cómo había sido ese proceso que había llevado digamos, a incorporar a esta enfermedad dentro de ese listado, ¿sí?, de enfermedades pasibles de ser eliminadas. Entonces he vuelto, como quien diría, a algo que pensé que no iba a analizar, me alejé de temas que estaba más involucrada, y esto tiene que ver con la segunda pregunta que hacían ustedes, ¿no? ¿De qué manera la historiografía interpela la pandemia actual? A todos los historiadores, y sobre todo a los que trabajamos temas de salud y de la enfermedad, es una cuestión que estamos leyendo, digamos, situaciones permanentemente y tratando también de producir, aunque en mi caso mucho menos, ¿sí?, mucho menos, en relación con esta situación actual, ¿sí? No porque creamos que es automático y que podamos decir, bueno, la pandemia tal se parece a esta pandemia, esas enseñanzas de la historia no sirven. Yo creo que esa no podría ser la mirada. ¿Por qué? Pongamos un ejemplo, a ver si todos recuerdan esto. En 1918-19 se produce, como ya ha sido casi hasta ad nauseam, ¿no?, dicho, una pandemia que tiene más víctimas que la Primera Guerra Mundial, que es la pandemia de la influenza H1N1. Esa pandemia tiene aproximadamente entre 40 y 50 millones de muertos. Fíjense lo que les estoy diciendo, 40 a 50 millones de muertos. En un mundo que tenía miles de millones menos de los habitantes que el que tenemos hoy. En ese contexto, esta pandemia irrumpió muy rápidamente y tiene algunas características similares al COVID, ¿sí?, al virus que nos está afectando hoy. Pero hay muchas diferencias, ¿sí? Es un mundo pre-antibiótico. Es un, digamos, donde no existían los antibióticos. Es un mundo donde la hospitalización, las posibilidades de hospitalización eran muy limitadas. Y era un mundo donde la información circulaba mucho más despacio. Pero el virus aparentemente se dispersó con muchísima rapidez, ¿sí? Y en Argentina hizo 14.000 víctimas mortales entre 1918 y 1919. Hoy en día tenemos, por suerte, ¿sí?, una situación de mucha alarma, pero con muchísimos menos víctimas fatales, ¿sí?
Obviamente que no hemos visto el final de este proceso, pero evidentemente va a ser diferente de aquel. Entonces, lo que quiero decir es, ¿hasta qué punto podemos identificar ambos procesos? Bueno, algunas prácticas fueron las mismas, porque frente a ese virus y a este, no hay muchas terapias, es decir, prácticamente no hay ninguna. Entonces, el aislamiento, la higiene permanente, siguen siendo reclamadas como prácticamente las únicas posibilidades de hacerle frente, no una vez que está instalado, sino fundamentalmente para prevenir el contagio. Pero otras cuestiones sí son similares y son llamativamente, y esa similitud es muy llamativa. Una de esas cuestiones es, por ejemplo, el miedo al contagio, y otra es la culpabilización de los enfermos, ¿sí? Y me atrevería a decir otras más, que tienen que ver más con el contexto social de la enfermedad que con el constructo biológico de la enfermedad. Entonces, esas cuestiones son interesantes porque en alguna medida nos plantean que nuestra situación como historiadores sigue siendo importante observando esos paralelismos, ¿sí? ¿Cuál es nuestra, digamos, cómo interpelar esa pandemia actual en otro sentido? Bueno, en el caso argentino en particular, y el resto de América Latina, que conozco un poco más, ¿sí? La pandemia influye de diferente manera, y es una pandemia que se relaciona directamente con las situaciones y la vulnerabilidad sociocultural y económica, y no es que afecta por igual a todos, no, afecta en un grado mucho mayor a aquellos que no tienen condiciones de higiene, que tienen una situación de hacinamiento que no pueden evitar, y bueno, cuestiones que estamos viendo ahora, ¿no? Que estamos notando ahora. ¿Cuáles serían las posibilidades, ¿sí? Desde la historia de la salud de la enfermedad? ¿Cuáles serían nuestros aportes en nuestro sentido? En primer lugar, pensar que, como en otras epidemias, es posible generar a partir de aquí un concepto que a mí me parece muy interesante, que quizás pueda ser útil también, que es el de coyuntura crítica. La coyuntura crítica es el momento en el cual, por determinadas cuestiones, se alcanzan determinados procesos que llevan o que impulsan a una transformación. ¿Qué es lo que tenemos que transformar? Varias cuestiones. En primer lugar, lo que significa la prevención, y en segundo lugar, cuestiones que tienen que ver con las condiciones de vida, ¿sí? La salud no está separada, está directamente relacionada con las condiciones de vida. Entonces, ahí es donde tenemos un punto a transformar en la medida en que se supere la pandemia y volvamos a una normalidad. No sé si estaríamos bien con el tiempo. Muy bien, perfecto. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, María Silvia. Ahora le damos entonces la palabra a Karina. Bueno, buenas tardes, noche casi ya. Me sumo a los agradecimientos a María Silvia Leoni, a la universidad por este espacio y por haber invitado a dos historiadoras, ¿no? Que por lo general a veces se invita a historiadores y no a historiadoras, así que bueno, en este campo contamos con relevantes historiadores varones sobre estas temáticas, pero bueno, también agradezco eso, ¿no? Que haya habido una sensibilidad de género en la invitación, y bueno, muy agradecido también de compartir este espacio con María Silvia, por primera vez en formato virtual, ¿no? Creo que nunca nos hubiéramos imaginado estar en una charla en estos espacios. Bueno, yo voy a empezar un poco por una cuestión más personal, y no tanto por historia de la salud, sino cómo me incliné a la historia, ¿sí? Al estudio de la historia. Y quiero destacar esto por la importancia que hoy tiene la educación, ¿sí? Mi pasión por la historia empezó a mis 15 años, cuando una excelente profesora de historia argentina
en 1985, en un florecimiento de la democracia y de la libertad, y en una escuela secundaria muy politizada, nos dio para comparar en un debate con fichas, con armado de fichas, un instrumento muy habitual para quienes hacemos historia, ahora ya no tanto, pero bueno, muchos de nosotros hemos trabajado con fichas, posturas a favor y en contra de Rosas. Hoy en día una tontera, por decir, ¿no? Pero en 1985 esto era hablar de Rosas en una escuela pública, y no, a pesar de que ya estábamos en democracia, no todos los profesores se animaban a este tipo de cuestiones. Lo mismo hizo con el peronismo, ¿no? Posturas a favor y en contra del peronismo. Bueno, se armó un debate sumamente interesante, y a partir de ahí yo nunca más me desvinculé de la historia argentina, ¿sí? A partir de una profesora de secundaria, en mi tercer año de mis estudios secundarios. Entonces yo quiero remarcar esta historia personal, porque hoy en día la educación, está también subsumida en una enorme crisis, y me parece que nosotros también, como profesores, que muchos de esos nos desempeñamos como profesoras y profesores, tenemos un rol también muy importante en cuanto a este despertar de vocaciones, intentar desde nuestros lugares transmitir hacia las otras personas el por qué la historia es importante, ¿no? Y es un poco mi experiencia personal a pensar con libertad, a pensar en diferentes opiniones, a pensar de que no hay ni buenos ni malos, ¿no? Y que todo es muy matizado y muy complejo, y marcado por diferencias y similitudes. Me parece que es eso lo que aporta la historia, ¿sí? Me parece que es el gran valor de la historia dentro del gran campo de las ciencias sociales, o por lo menos lo que a mí siempre me atrajo de la historia. Entonces, después de esta anécdota personal de por qué yo me incliné a la historia a partir de mis 15 años, después está por qué me incliné a la historia de la salud, ¿sí? La historia de la salud y la enfermedad. Y ahí otra vez quisiera remarcar un aspecto personal, que es la enfermedad, ¿sí? La enfermedad de mi padre en un hospital público en la década de los 90, en un fuerte discurso privatista. Me empezó, ya estudiando la carrera de historia, ¿no? Me empezó a traer preguntas de, o sea, él estuvo internado en un hospital público, una enfermedad muy grande, que estuvo muy bien tratado en ese hospital público, pero llenos de críticas hacia la importancia de ese hospital público. ¿Por qué? Porque lo querían privatizar, le querían poner arancel, ¿se acuerdan la época de Menem, de tener que pagar los bonos? Todo ese discurso privatista, donde en la Argentina hubo muchas resistencias, por suerte, a ese discurso privatista, y de hecho hoy, a pesar de todas las idas y vueltas, mantenemos una tradición importante en cuanto a salud pública, a pesar, ¿no?, de todas las falencias que le podemos aducir. Entonces, es esa experiencia personal la que me empieza a interesar por, bueno, ¿por qué esto de la salud pública, de la salud privada, de las obras sociales, de la medicina privada? Y ya finalizando mi carrera, me empecé a volcar por esa temática, pero otra vez desde mi historia personal. Entonces ahí yo quiero destacar estas dos historias personales, porque bueno, como dice el feminismo, lo personal es político, ¿sí? Y retomando un poco la pregunta que vos decías, en mi caso personal, los diferentes presentes que yo fui teniendo, me llevaron a hacerle preguntas a la historia, ¿sí? Es desde mi coyuntura, desde mis momentos que fui atravesando, intenté quizás como una forma de aliviar el dolor de ese presente, empezar a buscar en qué otros momentos hubo otras historias diferentes o similares. Entonces, en mi caso personal, y como muchos de los que trabajamos en este campo, es imposible pensar que el presente no condiciona y no nos reformula las preguntas para hacer en el pasado, ¿sí? No estoy hablando de que nos da las soluciones y las recetas perfectas, ¿sí? Pero sí que nos habilita a pensar los momentos de la coyuntura, hacernos preguntas sobre el pasado. Y esto, bueno, obviamente es un gran aporte de la Escuela de los Annals, ¿no? que trae este vínculo entre el presente y el pasado. Entonces ahí, bueno, un poco, ¿no?, la segunda pregunta de esta, ¿cuál es el papel que tenemos los historiadores en
en este contexto o en este momento. Y bueno, yo creo que es eso, ¿no? Un momento donde nunca quienes estamos acá presentes pensamos estar viviendo una pandemia, ¿sí? Como decía María Silvia, muchos de nosotros veníamos estudiando epidemias, esto de las cuarentenas, los cordones sanitarios, las campañas de higiene, las campañas de vacunación, las resistencias, pero nunca creo que nos hubiéramos imaginado estar viviendo una pandemia y vivir en nuestros cuerpos, ¿sí? En nuestras realidades, en nuestras vidas, en nuestros presentes, y lo que nosotros estudiamos en el pasado. Entonces, en ese ida y vuelta, otra vez vamos al pasado, como decía María Silvia, ¿sí? Yo empecé a revisar un montón de cosas que las tenía ya lejos, guardadas en el tiempo, y en mi casa, porque, claro, y bueno, esto es la cuarentena, los cordones sanitarios, las campañas de higiene, las campañas de vacunación, las resistencias, el papel del Estado, las políticas sanitarias, que uno ya las había mirado desde otra óptica, pero sin lugar a duda, el presente vuelve a poner luz sobre preguntas que no nos hicimos, ¿sí? Que no nos hicimos, y me parece que hay que revisarla otra vez. Y es una invitación también a personas que están inclinándose en esta disciplina, en esta especialidad de la historia social, que estoy segura que va a generar una nueva agenda dentro de nuestro campo de especialidad. Van a ser preguntas que nosotros no nos hicimos. Entonces me parece que es un momento muy potente dentro de la historiografía en general, y bueno, dentro de esta especialidad o subcampo, como se lo llama, en particular. Bueno, me parece que en relación, bueno, muchos de nosotros hemos sido convocadas y convocados en este momento en particular, porque, bueno, se demanda, es como que hay un interés por, bueno, pensar esto, el rol del Estado, los derechos sanitarios, las campañas de vacunación y las resistencias, el rol de los diferentes agentes del complejo mundo de lo sanitario, ¿no? Desde el sector de enfermería o el sector de la medicina, el papel de la ciencia, la relación con la política y el Estado y los presupuestarios, todo lo que estamos viendo día a día en las noticias. La historia puede dar, ¿no? Como algún ejemplo o alguna complejización. Y bueno, evidentemente hay una avidez muy grande, principalmente en los medios de comunicación o de diferentes espacios académicos, por tratar de buscar alguna explicación que intente otra vez atravesar el dolor de una forma más racional, ¿no? Porque a mí me parece que hay mucho de eso en contar historias. Las crisis muchas veces se subsanan a partir de la escritura de de una historia, ¿sí? Y me parece que por eso también hay una avidez por nuestros relatos, porque bueno, es una forma de atravesar ese dolor, el dolor que nos atraviesa a partir de esta situación que estamos viviendo. Bueno, no quiero cargar más el tiempo, me parece que estamos en el tiempo más o menos que estipulamos, y bueno, me parece que está bueno abrir a preguntas y comentarios de quienes están acá presentes. Muy bien, los invitamos a escribir a través del chat las preguntas o los comentarios que quieran hacer, así nosotros vamos transmitiéndoles a las expositoras. No sé, Cecilia, si a través del Facebook no puedo encontrar el chat, ¿no me ayudas? El chat está abajo. Perdón, en el chat están saludando todos. Sí, Si sí, por ahora. Han saludado. Bien, son todos saludos por ahora. Bueno, no sé, Cecilia, si a través del Facebook también están entrando preguntas, porque el Facebook Hay también... una pregunta, ¿cómo creen que será el mundo de la pospandemia? Bien. ¿Cómo saberlo, no? Para vos, Karina. Yo, o sea, no sé, la verdad que la respuesta es no sé. Tengo esperanzas. Mi esperanza tiene que ver con un mundo en donde, bueno, la salud pública tenga un rol preponderante, donde el Estado pueda regular mucho más las relaciones de la sociedad,
especialmente, bueno, en el tema sanitario, donde haya hospitales públicos más equipados, donde haya espacios de capacitación para todos los diferentes sectores del complejo mundo de lo sanitario, auspiciado y fomentado por el Estado. Me parece que, bueno, ese es mi deseo. Me parece igual que es una ilusión que no creo que se concrete, porque siempre, ¿no?, el capitalismo le encuentra la vuelta y pone su cola para desde ahí poder lograr una ganancia y poder usufructuar hacia los intereses privados. Pero bueno, mi esperanza es una fuerte defensa a todos los espacios públicos y gratuitos vinculados a salud y educación y ciencia, ¿no?, que son como los aspectos que más se posicionaron en este momento. Y bueno, lo dijo el ministro Arroyo la semana pasada y me parece que es acertado y espero que se pueda concretar, un mundo donde el cuidado hacia el otro tenga un papel más preponderante. Está en la agenda política, ¿no? Pero como bien sabemos, muchas veces hay una distancia enorme entre lo dicho y lo que realmente se puede hacer. Ojalá se pueda concretar y podamos pensar un mundo donde los derechos se puedan concretar, ¿no? Yo, si me permiten, haría además una puntualización, por supuesto que lo que dice Karina sería el deseo de muchos, pero yo apuntaría a otra cosa. Si el mundo pudiera cambiar como nosotros lo deseamos, yo quisiera que en algún momento nos pusiéramos a pensar más que en un modelo médico, desde lo que se llama, o que algunos autores con mucha más inteligencia y sapiencia que la mía han llamado desde la cultura de la supervivencia para la salud, ¿sí? Lo que significa solamente, digamos, intervenciones aisladas, efímeras, que son las que estamos teniendo ahora en cuenta, ¿no?, en una situación de epidemia. Quisiera que en algún momento nos pusiéramos a pensar en lo que podría ser la salud para la adversidad, que es un modelo diferente, es un modelo que no intenta, digamos, salir corriendo atrás de problemas médicos, sino adelantarse a ellos. ¿Cómo nos adelantamos a ellos? Bueno, gran parte de los problemas de la salud tienen que ver con una vivienda inadecuada, tienen que ver con la carencia o la imposibilidad del acceso al agua potable, tienen que ver con la imposibilidad de tener un empleo rentado o tener un empleo directamente, con la nutrición. Bueno, con esas son las cuestiones que producen enfermedad y alteraciones también mentales, ¿no? Porque la salud no es un constructo físico, es un constructo también mental. Entonces, si pudiéramos avanzar en ese concepto que se dejó de lado, digamos, era un concepto muy interesante, que empezó a forjarse allá por 1978, pero que después se abandonó. Y la misma OMS brindó toda una serie de proyectos para erradicar enfermedades o solucionar algunos problemas puntuales, pero de hecho, eso que era el fondo de la cuestión y que nos permitiría a todos vivir mejor, eso no se solucionó. Entonces yo no sé si pido más hospitales, yo pido mejores hogares, yo pido mejor nutrición, en realidad pido más empleo. Quizá con eso se puedan solucionar otras cosas. Y el Estado me interesa, por supuesto, que guíe este proceso, ¿sí? Pero si es un Estado que va a medicalizar cada vez más a la población, tampoco me interesa. Obviamente que siempre que el Estado participe en esta serie de cuestiones, me interesa mucho más que participe desde el punto de vista médico y no represivo. Porque hoy en día tenemos esa mirada, ¿no? En las pandemias la hemos visto, no lo hemos discutido aquí, pero es un tema muy importante, ¿sí? Como la pandemia o la epidemia en realidad habilita las situaciones de avance sobre el cuerpo, la libertad individual. Y ese es un tema muy difícil de valorar en sí mismo, ¿sí? Y es un tema que está todo el tiempo presente, sobre el que nos preguntamos todo el tiempo. Pero ¿a dónde termina la situación de uno y dónde empieza la del colectivo? Bueno, es una discusión. Pero me parece que, digamos,
estos procesos nos permiten también alentar alguna transformación que no sea un parche, alguna transformación que sea de fondo. Hay muchas preguntas acá. Yo no sé, hay gente impresionante. A ver, voy a por ahí, como para sintetizar, hay una de Mercedes Alanís de México, Sí. que dice que la situación es muy parecida, que hay un interés por los temas de salud y enfermedad, que buscan las respuestas ante la pandemia, cree que es una oportunidad importante para seguir investigando y dialogando al respecto, que es importante contar con espacios de reflexión, y pregunta cómo se están articulando estos espacios de reflexión en Argentina. Sí, acá hay una pregunta de Adriana Álvarez también que se vincula, en un aspecto se pueden vincular sobre si no hay bastante anacronismo entre ¿no? lo que está, me imagino que lo que quiere decir es sobre lo que se dice el presente y el pasado, y me parece que, bueno, ambas se pueden vincular porque lo que se ha notado en esta pandemia es un interés, ¿sí? Y una enorme cantidad de notas periodísticas, radios, y a veces realmente muchos desastres en cuanto a forma de transmitir información histórica en medios masivos de comunicación. Y ahí yo lo que quiero destacar es no una crítica en torno a los medios, sino muchas veces una responsabilidad nuestra, ¿sí? De a veces no poder generar formatos, ya sea audiovisuales, radiales o escritos, para poder transmitir de una forma más llana y más entendible conceptos para que se puedan usar en otras instancias de la sociedad civil, ¿no? Entonces, me parece que también lo que, como una autocrítica, ¿no? En cuanto a nuestro rol en la sociedad, es también, bueno, generar dispositivos culturales que permitan acercarnos a que otras personas puedan comprender aspectos de la historia, ¿no? De esta especialidad que actualmente ha cobrado mucho interés. Entonces, con la pregunta de Alaní sobre los espacios de reflexión, bueno, se hizo todo sobre la urgencia y sobre la necesidad y sobre la avidez. Creo que el tiempo de la reflexión va a ir viniendo cuando empiece más la calma. Ahora hubo que hacer, ¿no? Hubo que, frente a un momento de emergencia y de mucha avidez y necesidad de uno de también transmitir lo que pensaba, hay que hacerlo. Y yo creo que la reflexión va a venir como más en otro momento, ¿no? Una reflexión, un espacio más colectivo, un espacio quizás dentro de la especialidad, y bueno, a ver qué pasa, cómo replantear, nuevos interrogantes. Y repito, ¿no? Me parece que lo que hay que activar, mejorar, desde nuestros lugares, lo digo como una autocrítica, es mejorar los espacios de comunicación con los medios de comunicación para que también se valoren, ¿no? y podamos ser referentes ante la búsqueda de algunas respuestas, ¿no? No es porque los periodistas dicen cualquier cosa, sino porque nosotros no podemos generar estrategias o dispositivos que sean de amplia circulación. Bueno, yo, si puede ser, María Silvia, tengo una pregunta acá de todas las que hay, que quisiera avanzar un poco, porque me parece interesante. La idea de referir a una guerra y a que estamos más unidos por estar en una pandemia no sería para mí una cuestión a desarrollar en esta situación. Digo, en la reflexión académica. Me parece que esta no es una guerra. Una guerra es otra cosa. Por suerte no estamos en una guerra. Una guerra implica ejércitos, una guerra implica armas, una guerra implica enemigos. Nada de esto existe. El virus es un virus, ¿sí? Que depende de nosotros para funcionar, para contagiarse, para seguir viviendo, digamos. Esa es la característica por definición de los virus, ¿sí? Este virus en particular tiene algunas características muy especiales, pero no estamos en guerra, y en consecuencia la situación de contra algo no debería ser nuestra postura frente a esto.
es otra cuestión, es una enfermedad. Digamos, si bien se ha tratado de generar esta idea que nos permite unirnos, y la he visto en un amplio abanico ideológico, ¿sí? Desde los críticos al aislamiento, los que están de acuerdo con el aislamiento, los críticos al gobierno, los que están de acuerdo, todos utilizan las metáforas bélicas. Yo no estoy de acuerdo con las metáforas bélicas. La guerra es una cosa y esto es una enfermedad que afecta a muchos, que se contagia muy rápidamente y que, como muchas otras, se contagia de persona a persona, pero a su vez tiene un reservorio animal y quizás otros más. El murciélago es uno, y van a aparecer muchos más. Y voy a decir una cosa, esto no es único. No ha aparecido, esto va a volver a aparecer muchas otras veces. Y hay uno con una pregunta que hablaba de las pandemias. Las pandemias han sido, desde que estamos en interconexión, sobre todo desde el siglo XVI para aquí, un proceso permanente en la historia de la humanidad, ¿sí? Si ustedes leen a MacLeod, ¿sí?, van a ver esa noción de la idea de interconexión a través del sistema capitalista que produce que se trasladen más rápidamente gérmenes y personas, o personas que llevan gérmenes, o animales que llevan gérmenes, que son quienes transmiten enfermedades. Y cuando no existe un proceso de inmunidad natural, esto es, bueno, la tasa de mortalidad y de morbilidad es más alta. Ahora, digamos, como decía Adriana, es posible identificar algunos aspectos, pero no seamos anacrónicos. Lo que pasó, vuelvo a decir, el pasado pasó, y la historia lo que hace es revisar algunas de estas cuestiones y señalar cuáles de estas las podemos interpretar. Pero esa situación no va a ser igual, no es igual, esto no es la peste, y no podemos tomarlo como, digamos, de manera de un constructo similar para ver cómo funciona, porque vamos a encontrar muchas diferencias, ¿sí? La nuestra es una sociedad más integrada, nos guste o no, más integrada a nivel de información y más desintegrada en muchas otras cuestiones. Una sociedad, la latinoamericana en general, una de las más desiguales que existe en el mundo. No la más pobre, esto es lo más curioso, esto es lo más terrible. No somos los más pobres, pero sí somos los más desiguales. Y el virus nos va a afectar por esa desigualdad. Entonces tenemos barrios que se cuidan, barrios que no pueden cuidarse, barrios donde la situación del trabajo, el empleo, va a hacer que el contagio sea, digamos, produzca más víctimas, la tasa de letalidad no es similar, en fin, todas estas cuestiones, porque somos una sociedad extremadamente desigual. Y la salud, obviamente, está en esa situación. Entonces, yo pensaría estas cuestiones, ¿no?, básicas para, digamos, definir estos procesos. Después hay otras preguntas, pero no sé cómo las vamos respondiendo, si quiero responder. Bueno, yo quiero decir, bueno, que la mayoría están un poco orientadas a esta preocupación que señalabas vos, María Silvia, de querer comparar, ¿no? Y de poder entonces establecer algunos patrones, como para poder encontrar una respuesta hacia futuro de cómo esto se va a desenvolver. Me parece que es la preocupación más fuerte que hay. Y hay todo un grupo de preguntas aquí también sobre el tema, pero no sé si es el área de ustedes, ¿no?, que tiene que ver con la educación o la enseñanza en tiempos de pandemia. No sé si quieren decir algo al respecto o comentar algo al respecto. Yo puedo hacer uso ilegal de la didáctica, pero empezá vos, Karina. Bueno, no, o sea, desde la coyuntura también nos vimos en términos de 48 horas subsumidas a una virtualidad, en muchos casos forzada, porque todos teníamos preparado las clases para ir a darlas y bueno, de repente nos tuvimos que abocar a una virtualidad con enormes dificultades. Yo trabajo en la Universidad Nacional de Quilmes, en la carrera de enfermería, en donde fue muy fuerte leer por parte de mis alumnas, casi todas son mujeres, que tenían que romper la cuarentena para ir a la casa, por ejemplo, de una pariente para poder contestar las clases porque no tenían computadora o no tenía, o sea, les costaba muchísimo leer los textos porque no tenían
fotocopiadoras abiertas y tenían que leer del teléfono los textos de historia, que sabemos que siempre demandan varias lecturas y que les resulta bastante complejo. Una alumna con COVID, ¿sí? Una alumna con COVID que estuvo aislada en la Universidad de Quilmes, porque la Universidad de Quilmes se convirtió en un lugar de aislamientos para personas que no estuvieran en estados graves, ¿no? Para hacer el aislamiento. Entonces, muy impactada, ¿no? Impactada en el rol docente, porque con la intención de dar una materia en condiciones de lo más normal posible, pero con una realidad que nos cachetea, ¿no? Así que en términos de docencia, creo que hay mucho también para trabajar, y el cuatrimestre que viene seguramente nos va a tener con un poquito más de experiencia, y con realidades vinculadas a la pobreza, desigualdad, y también vinculados a la enfermedad, no muy diferentes al primer cuatrimestre. Y a nivel personal, bueno, como todos yo creo, ¿no? Que nos vivimos muy recargados sobre una multiplicidad de tareas que nunca nos imaginamos tener, ¿no? Y me parece que, bueno, eso es parte de la coyuntura que todos nos toca vivir. Bien. Yo quería agregar una cuestión sobre la cuestión de la educación. Todos nos estamos invirtiendo parte en un aprendizaje que no tenemos, pero tenemos que ser claros en que tiene que ser esta una situación pasajera, que no es posible, la universidad como tal no es posible si no es el contacto cara a cara, porque la universidad es mucho más que dar clases, es todo el proceso, bueno, de aprendizaje que se da a nivel estudiantil en las mismas, bueno, instituciones estudiantiles, en los órganos de gobierno, lo que significa la recreación, bueno, todas esas cuestiones están interrumpidas. El Zoom no es la forma adecuada para hacerlas, es un sustituto que podemos tomar y que nos favorece en algunas partes, pero evidentemente nos está faltando. ¿Qué sabemos sobre el pasado de esto? En otras pandemias no existe comparación posible. Quizá Adriana Álvarez está por ahí y está estudiando ella la gripe, las últimas, ¿no? De los años 50 en Argentina, y ahí nos puede decir qué pasó, pero no hubo un proceso como el que estamos viviendo ahora. Incluso en el 2009 no se interrumpieron las clases. ¿Qué pasaba en 1914 en Europa? No habrá pasado mucho, primero porque una ínfima minoría iba a las universidades, pequeños sectores iban al sector, a la escuela secundaria, lo que llamamos liceos, y un porcentaje muy alto era analfabeto y nunca iba a la escuela. Entonces, la educación no era un problema en ese momento, la gente moría en otro periodo de su vida, mucho más cercano, moría mucho más. Sí, y hago una pequeña aclaración, sí, que el otro día volví a mirar también en estas preguntas que uno se está volviendo a hacer a partir del presente. En la polio, en las epidemias de polio, se alargó el inicio de las clases, pero no se suspendió. Una enfermedad que afectaba a los niños, atacaba principalmente, ¿no?, a las criaturas. Entonces, es realmente muy diferente en cuanto, ahora lo que claramente está suspendido es todo lo vinculado a educación. Y una enfermedad que afectó tanto a la infancia, no se suspendieron las clases. En algunas provincias hubo una suspensión mayor, pero con la idea de que, al contrario, que los niños tenían que ir a la escuela para incorporar las pautas de moralidad y buenas costumbres y alimentación. Entonces, en ese discurso de que la escuela era un importante mecanismo de integración social, los ciclos escolares alargaron su inicio, pero no se suspendieron, lo cual es interesante, claramente diferente, ¿no? Llamativo también. Sí, muy llamativo. Acá hay una pregunta que me gustaría, si es posible, responder dentro de mis conocimientos, que es, desde el Face comentan, la historia de la humanidad ha sufrido de una sucesión de pandemias. ¿Qué no estamos aprendiendo? No podemos no aprender. A ver, ¿cómo decir? Los seres humanos somos seres biológicos también en parte, sufrimos las enfermedades, ¿no? Las sufrimos. Somos seres sociales, pero, bueno, nuestro cuerpo está allí.
Y si tenemos contacto con animales, ¿sí? O contacto entre nosotros, evidentemente circula una serie de microorganismos que no es fácil prever. O sea, estamos vacunados y Argentina tiene una de las más amplias coberturas de vacunación, discutible incluso, al momento, ¿sí? Y mantiene ese calendario, incluso todos los años se incorporan nuevas vacunas, pero bueno, siguen surgiendo nuevos virus que tienen que ver también con modificaciones genéticas, algunas que están planteadas desde la misma situación particular de la producción agropecuaria, por ejemplo, en el caso del ganado, digamos, de los cerdos, ¿sí? Y también las aves, que son los mayores productores de virus que nos afectan a los seres humanos. Pero no es que tengamos que hacer algo, no podemos hacer mucho, ¿sí? Nuestro cuerpo tiene en nuestro cuerpo permanentemente, se llevan adelante estas especies sobrevivimos con virus, con bacterias de manera permanente. No es que podemos estar en una situación de total cuidado, no existe eso, no existe, ni va a existir, ¿sí? O sea, no estamos haciendo, en realidad lo que sí estamos haciendo mal, es no brindando cuidados y no brindando las posibilidades cuando, si pudiéramos hacerlo, a la población, a toda la población, ¿sí? Y esos cuidados no son cuidados médicos, vuelvo a decir, tienen que ver con condiciones de vida que impidan la desigualdad. Y ahí tendríamos cierta posibilidad de, digamos, tener algunas posibilidades, pero la enfermedad existe y va a seguir existiendo. No sé si eso es un poco pesimista, pero es así, no sé. Si hay algún epidemiólogo aquí que nos diga lo contrario, seres humanos genéticamente también programados lo para que, esto. ¿Mm? Sí. No, indudablemente, bueno, lo que ofrece la lo mirada que también del historiador. aparece... Sí, Karina, sí. No, que también lo que pasa en lugares donde ya la pandemia aparentemente se redujo es que las personas tienen muy poca memoria, ¿no? Y que todos estos cuidados que por ahí ahora nosotros estamos tratando de respetar y cuidarnos entre nosotros rápidamente, cuando podamos volver a reunirnos y abrazarnos y a ir a un cine, a un teatro, una cancha de fútbol, lo estamos viendo, ¿no? En los países europeos, donde que pasó hace un mes todo la catástrofe de cantidad de muertos y parece como que no hubiera pasado. Entonces también esto es me hace a mí dudar de esto de que si realmente nos sirve para aprender, no sé, historia, que no siempre significa que después de una epidemia y los desastres que pueda producir y la importancia de la higiene para evitar el contagio, las personas realmente internalicen estas cuestiones. En algunas partes sí, pero en otras no, y lo estamos viendo. No en la televisión, en la cancha de fútbol, que se abrazaban porque no sé qué equipo había ganado, pero pasaron hace un mes el pico de la pandemia. Pero bueno, evidentemente pasa eso, ¿no? Hay un mecanismo individual de funcionamiento o funcionamiento social que hace que uno se olvide rápidamente de los momentos críticos o catástrofes sanitarias como la que estamos pasando. Uh-huh. Bien. Perfecto. Sí, indudablemente, pero bueno, son también enseñanzas que sirven para las políticas públicas, para pensar, digamos, a ese nivel. Quizás no se aprende por ahí a nivel individual o no sirve como una experiencia que apunta al futuro, pero sí para, digamos, para los responsables de la formulación de las políticas, ¿no es cierto? Y bueno, de transformar esta realidad, porque bueno, como se señalaba aquí también, el problema fundamental también es la desigualdad, que es la que permite el surgimiento de todas estas, y la profundización de todas estas situaciones, ¿no? Me parece que
Que la mirada del historiador en esto es muy rica, porque más allá de que no vamos a hacer estas comparaciones anacrónicas, pero sin embargo introduce esa complejidad, esa mirada de la complejidad, bueno, que siempre nos cargan y nos cargamos por eso, ¿no? Que siempre decimos es más complejo, pero esto de introducir, ¿no es cierto?, todas las variables, los factores, y poder ver cómo interactúan, y que permite tener una mirada también un poco más clara quizás hacia el futuro, a la hora de poder programar o diagramar, ¿no es cierto?, políticas hacia el futuro. Sí, ahí están preguntando sobre el modelo productivo, y es un tema muy importante. Es todo un tema, sí. Es todo un tema, pero ninguno de nosotros está dispuesto a rescindir y a volver al uso de una tecnología que no sea la que tenemos. Y a este uso tecnológico que tenemos requiere una abundante cantidad de energía, y la energía se genera en la actualidad a través de fuentes no renovables, o renovables que todavía hoy son contaminantes. Eso por un lado, y por otra parte lo que seguimos comiendo sigue siendo, nos altera a nosotros y altera el medio ambiente, eso es así. Cambiar esa forma sería lo ideal, y ojalá podamos lograrlo. Pero va a ser complicado, fundamentalmente porque aquí no estamos teniendo en cuenta a un factor muy importante que tiene que ver con la salud y la enfermedad, que son, por un lado, la cuestión de la nutrición y los agroquímicos y todo tipo de modificación, ¿sí?, que introducimos en la producción agropecuaria, y por otra parte las industrias farmacéuticas, que a veces son el mismo complejo que se utiliza para una cosa y la otra. El ejemplo es Bayer, que todos ustedes conocen, vende por un lado el DDT, o vende los agroquímicos, lo que sean ahora, ¿no?, los que estén de uso actualmente, pero también vende, una vez que ha producido la contaminación, la cura que nos va a permitir superar ese proceso de saturación en nuestro cuerpo de determinados productos tóxicos. ¿Hasta qué punto eso es posible de eliminar? Bueno, hay que iniciar la discusión. A mí me parece que es una discusión que hay que dar, y los veo muy interesados en eso, sobre todo en Chaco. La Pampa es otro punto. Nosotros hemos sido una provincia y somos una provincia de producción de soja, y la soja tiene un complejo productivo que es extremadamente dañino para la producción en general, para la biodiversidad, pero para las personas. Eso está probado. Y aquí sí la historia nos enseña una cosa que todos conocen. Voy a tirar este tema. Durante mucho tiempo las tabacaleras dijeron, y estoy hablando de 40, 50 años, que el tabaco no era dañino para la salud. La revista Lancet lo dijo. ¿Quién fue uno de los que apuntaló la relación entre tabaco, cáncer de laringe y cáncer de pulmón? Un argentino, Ángel Roffo, ¿sí? Y empezó a decir que eso era dañino. Pero Roffo murió joven, y esta idea, no puedo decir que se perdió, pero se recuperó mucho después. Recordemos, 1980, 1990, empezó a ser potente la idea de que habría que prohibirlo, pero al día de hoy se sigue permitiendo el tabaco, lo cual es una locura, ¿no? Bueno, esa relación que se estableció y que ya es bien fuerte, y que sabemos que el tabaco produce venenos y produce adicción y tiene efectos bastante terribles sobre la salud de las personas, sin embargo, no hemos logrado, ninguno de los estados, creo que ningún estado ha logrado prohibirlo completamente, ¿no es cierto? Se sigue vendiendo, y sigue habiendo personas que son adictas a un producto que el Estado vende, que cobra muchos impuestos, una razón para mantenerlo, pero que no ha podido eliminar. Bueno, esa misma relación está establecida en un porcentaje muy alto con lo que comemos. Lo que comemos está saturado de venenos, hay muchas pruebas al respecto, que esos venenos provienen del sistema productivo que se afianzó allá por 1960 con la Revolución Verde. Bueno, tenemos ya un background de investigaciones. ¿Por qué no existe? ¿Por qué son grupos como, no sé, grupos
que no están articulados, ¿sí? Y que no están llevando adelante una lucha sistemática o no tienen llegada hacia los sistemas realmente de decisión política para prohibir los agroquímicos. Bueno, es toda una discusión. Saben que algunas provincias, algunas localidades dicen, por favor, no fumiguen cerca de los colegios. A ver, ¿qué estamos diciendo cerca de los colegios? Hay luchas individuales o colectivas, pero limitadas a algunas regiones. ¿Sí? El caso de las pasteras, allá por, ¿cuándo fue? 2004, 2000, un poco después, ¿no? Ya 2006. Bueno, ¿qué pasó con eso? Contaminación en el río, que sigue y sigue, y bueno, hay pruebas de eso. ¿Se entiende? Entonces, cuando aquí hablamos de un impacto y un cambio productivo, es un cambio muy importante, pero también implica que nosotros nos tengamos que adaptar a un sistema tecnológico diferente. ¿Estamos dispuestos a hacerlo? Esa es la pregunta. ¿Estamos dispuestos a comer otras cosas? ¿Estamos dispuestos a no usar la tecnología permanentemente? Es una discusión. Pero bueno, interesante la pregunta, muy interesante. Sí, indudablemente, bueno, da para toda otra línea de análisis, de discusión, pero es un tema necesario de tratarlo, de constantemente ponerlo sobre la mesa, porque es así, ¿no? Y creo que, bueno, desde el campo de la historia también tenemos para decir al respecto, ¿no? Así que bueno, yo quiero, para no alargar mucho, pero tenemos muchísimo para hablar, bueno, tendremos que repetir. Así que bueno, quiero agradecerles mucho realmente la buena disposición de participar a Karina y a María Silvia, de poder generar, ¿no es cierto?, estos espacios para poder compartir todas estas cuestiones que nos preocupan, no solamente, ¿no es cierto?, a los historiadores, sino al resto de la sociedad que está buscando en nosotros, en nosotras también unas respuestas a esas ansiedades, a ese no saber dónde estar situados, ¿no? Y bueno, o se va por la religión, se va por la historia, bueno, la historia creo que puede también... La cuestión de la religión ni la abordamos, pero es todo un tema. Bueno, muchas gracias por las preguntas. Sí, hay realmente mucha cantidad de participantes y muchas preguntas, así que comentarios, así que bueno, la verdad que eso está muy bueno, ¿no? Como experiencia de la virtualidad. A veces en los espacios presenciales nadie pregunta nada, así que celebro la cantidad de inquietudes y comentarios que se han generado. Bueno, ahí nos desean feliz día, así que feliz día para todos y todas los que, a lo mejor hay muchos historiadores acá, o historiadores que están por ser estudiantes. Sí. Bueno, sigan en esta profesión. Sí, tal cual, exactamente. Cada una de las cosas que nosotros vemos nos permite preguntarnos hacia atrás, la historia de la comida, la historia del vestido, la historia tiene tantísimas posibilidades, y bueno, sigamos en este barco, ¿sí? Que no creo que vayan a naufragar, por lo menos no van a naufragar ahora, a lo mejor va a tardar un poco. Bueno, muchísimas gracias desde ya a la universidad y muchas gracias. A Karina y al resto de los que están aquí, también de mi parte. Ha sido muy interesante también los aportes que nos han dicho. Que no hemos llegado a desarrollar todo. Bueno, Juan, ¿querés cerrar? No, simplemente agradecer nuevamente a María Silvia, a Karina, realmente por la predisposición y por las intervenciones realmente muy enriquecedoras, la participación, como decían, de todos los que han... La audiencia que realmente sorprendió la aceptación que tuvo del primer momento. Rápidamente nos hemos quedado sin cupo por esta convocatoria. Definitivamente es una disciplina que